Para que el contenido de nuestros artículos sean lo más legible y claros posible, es importante darles el formato correcto. Para que esto sea lo más fácil posible, WordPress viene con muchas herramientas integradas precisamente para este propósito. De hecho, el trabajo con texto en WordPress no es tan diferente a trabajar con el texto de un procesador de texto regular como Word, por ejemplo. Por ello, todo el formato del texto debe hacerse directamente dentro de WordPress. Tenemos aquí algún texto de prueba. Si aún no se encuentran en esta página de edición, simplemente vaya a Nuevo y Entrada en la barra de herramientas. Luego de crear algún contenido para tu artículo, podemos iniciar dándole el formato que deseamos, y para ello WordPress nos entrega muchas herramientas. Si es la primera vez que abres la edición de artículos dentro de WordPress, probablemente solo tengas la primera fila de herramientas en el panel de control. Si es así, da clic en el botón para opciones avanzadas y te mostrará la segunda fila de herramientas. De este modo tendrás todas las herramientas que trae WordPress para ayudarnos con la edición de nuestros artículos. El área de trabajo de nuestros artículos tiene todas las herramientas que podríamos esperar de un procesador de texto, como el texto en negrita, cursiva, subrayado e incluso tachado, lo que añade una línea en medio de nuestro texto. También tenemos la opción de crear viñetas o listas ordenadas. Podemos crearlas exactamente de la misma forma que trabajaríamos con Word. Vamos a crear una lista sin orden. Creamos una línea nueva y colocamos algún texto. Ahora damos clic en el botón para las viñetas y como vemos se añade la viñeta a nuestro texto. Para crear otra, simplemente damos Enter e iniciamos con nuestro siguiente elemento en la lista de viñetas. Y así sucesivamente. Si deseamos salirnos, simplemente creamos una viñeta nueva y damos clic nuevamente en el botón para la lista sin orden y regresaríamos al texto normal. De la misma forma trabajaríamos con las listas ordenadas. Simplemente damos Enter para crear otra línea y colocamos algún texto. Luego, al dar clic en Enter, se irán creando los otros elementos de la lista. Y para salir, igualmente solo damos clic en el botón de las listas ordenadas y regresaríamos al texto normal. Dentro de este editor también podemos encontrar un formato especial cuando deseemos citar a alguien. Por ejemplo, supongamos que esta parte de nuestro texto es una cita. Así que lo separamos y lo dejamos en su propio párrafo. Ahora damos clic sobre cualquier parte de la cita para colocar en él nuestro cursor y damos clic en el botón con las comillas. Y como podemos observar, el texto cambia para identificar este párrafo como una cita. Luego del botón para citar texto, tenemos los botones de alineación de texto. La opción de alineación de nuestro texto puede llegar a dar problemas dependiendo de la plantilla que nos encontremos usando en nuestro WordPress. La recomendación sería que no alineemos el texto, ya que la plantilla lo hace por nosotros. Luego tenemos el botón para crear links, del cual hablaremos en un futuro tutorial. Al lado del link tenemos el botón para añadir la etiqueta More a nuestro artículo. Lo que hace la etiqueta More es que parte nuestro artículo en dos áreas. La primera es como la introducción al artículo y la segunda es lo demás del artículo. Esta etiqueta es la que nos ayuda a que en la vista del blog de nuestro sitio web se muestre ese botón de leer más. Y que para leer el contenido completo el visitante deba hacer clic sobre el botón de leer más para leer la historia completa. Para añadirlo, simplemente debemos colocar nuestro cursor donde deseamos que el texto se parta y dar clic en el botón de leer más. De esta forma, WordPress partirá nuestro artículo para mostrarlo en la vista de blog. Luego de la etiqueta de leer más, tenemos una gran característica y es la de Full Screen o pantalla completa. Esta opción nos permite editar nuestro texto en pantalla completa. Si damos clic en él, podemos ver cómo el área de edición de contenido abarca toda la pantalla y nos permite trabajar en nuestro contenido en un ambiente libre de distracciones, sin tener todos los otros paneles flotando por ahí. Desde esta vista podemos dar formato al texto casi con las mismas opciones que tenemos en la vista del editor normal. Para ver las herramientas, solo debemos mover el cursor hacia arriba y las herramientas aparecerán. Cuando hemos terminado con nuestro texto y deseamos volver a la vista normal, simplemente damos clic en el enlace para regresar. En la siguiente línea podemos ver herramientas más avanzadas para el formato de nuestro texto. Y justo al inicio de esta segunda línea tenemos una de las herramientas más importantes dentro de nuestro editor en WordPress. Y es esta caja que dice párrafo. Voy a mostrarte cómo se usa. Cuando nosotros estamos escribiendo nuestros artículos, es muy común que tengamos dentro de él subtítulos, subtemas o como desees llamarlos.
en especial cuando trabajamos con artículos muy grandes. En esos casos, desearemos que los subtítulos tengan el formato correcto. Para darles el formato correcto, usaremos este selector que nos muestra las diferentes opciones dependiendo de la jerarquía de este subtítulo. Por ejemplo, crearemos un subtítulo en esta área. Debido a que ya tenemos el título de esta página colocado, este subtítulo debería ser el primer subtítulo, lo que en este selector se traduciría como el título 2, ya que el título es nuestro título 1. Cuando creamos contenido para la web, el primer texto que aparece en nuestros artículos debería ser el título principal, de modo que ese sería el título 1, y cualquier subtítulo después del título 1 debería ser un título 2. Si dentro de ese subtítulo tenemos otros subtítulos, entonces esos deberían ser un título 3. De esta forma podemos añadir la jerarquía correcta a nuestros títulos y subtítulos. Algo muy importante a destacar de esta asignación de formato es que estas etiquetas no solo le indican al usuario de forma visual las partes importantes de nuestro artículo, también le ayudan a los motores de búsqueda para añadir nuestro contenido de forma óptima en sus resultados de búsqueda. Lo que esto significa es que sumamos puntos a favor con Google, Yahoo, Bing y otros buscadores si colocamos correctamente la jerarquía de títulos en nuestro contenido. Si nunca hemos trabajado con este tipo de reglas, podemos apoyarnos en los periódicos y ver cómo ellos hacen las diferencias entre el formato que le dan a cada encabezado. De esa forma podremos observar cómo el formato muestra al lector la importancia que se le da a una noticia en particular y los diversos subtítulos de una misma noticia. En nuestros artículos podemos crear desde un encabezado de nivel 1 hasta un encabezado de nivel 6. Al lado derecho de esta opción tenemos el botón para añadir el subrayado a nuestro contenido. Y también tenemos el botón para alinear nuestro texto en justificado, el cual es similar a los otros botones de alineación de texto. Y como decíamos antes, en realidad no deberíamos usar los botones de alineación de texto. Luego tenemos el botón para darle color a nuestro texto, el cual igualmente no deberíamos usar. El motivo es que la plantilla que nos encontramos usando ya le da un color determinado a nuestro texto. Y en todos sus diferentes formatos. Si es un encabezado, por ejemplo, probablemente le dé un color diferente que al texto dentro del párrafo, o el texto de los enlaces puede que tenga un color específico, de modo que se entiende que es un enlace. Todos esos colores ya se encuentran predeterminados por la plantilla que estemos usando en nuestra web, y es por ello que no deberíamos usar ni los botones de alineación ni el de color de texto. Luego de esta herramienta tenemos los botones para pegar texto. Como hemos visto antes, nos ayudan a colocar texto que hemos copiado desde otro programa o procesador de texto. La recomendación es que siempre usemos el botón que pega el contenido como texto plano, ya que hace un mejor trabajo a la hora de limpiar el texto de formato predeterminado por el procesador de texto como Word. Al dar clic, obtenemos una pantalla emergente desde la cual podemos pegar el texto, y al hacerlo damos clic en insertar para colocarlo en nuestro artículo. Luego de las opciones de pegado tenemos la herramienta para eliminar formato del texto. Lo que esta herramienta hace es que si nosotros tenemos un texto con formato, por ejemplo, coloquemos este texto en negrita, y ahora decidimos que lo deseamos regresar a su forma original, entonces lo que haremos es seleccionarlo y damos clic en el botón para borrar el formato, y nuestro texto regresará a la normalidad. Claro que también podríamos quitar la negrita simplemente dando clic en el botón de negrita con el texto seleccionado, pero en algunos casos probablemente encontremos esta opción más rápida y útil, como cuando el texto tiene más de un atributo añadido. Luego tenemos la herramienta de añadir caracteres especiales. Esta es una herramienta muy buena ya que nos permite añadir visualmente símbolos a nuestro texto. Por ejemplo, supongamos que deseamos indicar en el pie de página de este artículo que tiene derechos de autor. Entonces podemos ir hacia abajo, colocar el cursor donde deseemos añadir el símbolo y dar clic sobre este botón. De esta forma se abre una ventana desde la cual podremos seleccionar muchos símbolos, entre ellos el símbolo de copyright o derechos de autor. Así que solo le damos clic y se añade a nuestro artículo. Luego tenemos la herramienta de margen. Con esta herramienta podemos añadir margen a nuestros textos. Esto puede ser útil, por ejemplo, en el caso de tener una lista con diferentes subniveles. Vamos a añadir algunos otros elementos a esta lista. Y ahora supongamos que estos son subelementos de un elemento mayor, así que para indicarlo añadimos el margen con esta herramienta. Si deseamos eliminarlo, podemos hacer uso del botón azulado, el cual elimina los márgenes.
Y también tenemos los botones para deshacer y rehacer. Como puedes ver, las funciones para edición de texto son bastante útiles y variadas. Usándolos correctamente podemos actualizar nuestro sitio web de forma rápida y eficiente.